¿Ahora sí? Sí. Ok, entonces estábamos hablando del famoso iceberg, por tercera vez, que la visión que teníamos nosotros hasta ahora podría compararse con simplemente ver la parte de arriba sin preocuparnos de lo que estaba abajo, y hasta ahora no lo hemos necesitado. Y eso es lo que vería un usuario común. ¿Ya? Sin embargo, por temas de especialidad, ustedes no van a ser usuarios comunes. Nuestra especialidad nos requiere que nos metamos un poco en explorar lo que hay abajo, y eso es lo que vamos a empezar a ver este curso. En la parte izquierda pueden ver que aparecen, ya no vamos a ver el computador o un sistema computacional como una cajita mágica, sino que nos vamos a ir metiendo en las capitas que hay abajo. ¿Ya? La parte que está marcada en morado, estas de acá, son justamente las que vamos a ir viendo en un conjunto de cursos, ¿ya? Porque se requieren varios cursos para eso. ¿Ya? Pero en particular acá vamos a trabajar con circuitos digitales y bloques lógicos. ¿Ya? Como pueden ver, todos estos sistemas parten de la física, de cómo se mueven los electrones. ¿Ya? A partir de eso vamos viendo los dispositivos, que en particular son los transistores, que nos permiten controlar el flujo de electrones. A partir de los transistores podemos hacer circuitos análogos como los amplificadores operacionales y demás. ¿Ya? Y en base a esos podemos hacer compuertas lógicas. ¿Ya? Fíjense que vamos desde lo más fundamental, que es el átomo en este caso, ¿ya? Y después nos vamos moviendo hacia arriba. Y eso es lo que se refiere a la abstracción. ¿Ya? Cuando ustedes ven transistores, se supone que los vieron en los cursos previos, con mayor o menor profundidad, en realidad se preocupan a nivel de flujo de cosas y no les interesa mucho cuántos electrones se están moviendo en sí, no están contando electrones ni cómo están girando. Ya se interesan en un término de flujo. Después cuando ven circuitos análogos, ya no les interesa cómo funciona cada transistor, sino que meten todo eso en una caja y describen el comportamiento de un amplificador operacional, por ejemplo. Y ahora vamos a seguir viendo vamos a seguir usando eso y vamos a ir subiendo la jerarquía hasta que eventualmente van a poder dominar cada una de estas capitas de acá. Entonces, como les decía, la abstracción está dada por el concepto de esconder los detalles que no son importantes para un cierto aspecto que estoy estudiando. Por ejemplo, si uno va a usar o va a comprar una torre de computador, se fija en ese tipo de cosas. ¿Ya? Cuánta memoria tiene y el tipo de procesador. Entonces uno dice, tiene un Core i7, probablemente sea mejor que un Core i3, pero también se van a dar cuenta que va a ser más caro. ¿Ya? Y muchas veces la gente toma decisiones como con eso nomás, porque mientras más grande el número, va a ser más rápido. ¿Ya? Ahora, dentro del procesador, normalmente si uno compra la caja completa, es porque ya viene armado, pero una de las piezas fundamentales es el procesador, que viene en esa cajita separada. Uno desempaqueta la caja y ese sería el procesador que viene adentro, ¿ya? El que se va a enchufar en la placa madre. ¿Ya? Y probablemente, no sé si hay gente que haya armado computadores o lo haya tocado ver, pero llega hasta ahí. ¿Ya? Porque ese es un chip, es un hardware que ya está fabricado y no lo puedo tocar. Ahora ese procesador, ¿cómo se diseña? Parte más o menos con una cosa como esta, que es un sketch, donde se tiene una idea de cuáles van a ser las componentes principales. Fíjense que son puros cuadrados que tienen nombre nomás. Ya, ese es otro concepto de abstracción, donde estamos describiendo, tenemos un core, un core, un core, un core, después tenemos un par de buses y un poco de memoria. Ya, pero todo es súper a alto nivel que se llama porque en realidad no me interesa cómo va a estar hecho a esta altura, no me interesa cómo están hechos por dentro o cómo van a ser hechos, sino qué función cumplen o cómo se llaman esos bloques. Ya, después de ese diagrama, se puede representar en algo un poquito más formal como eso, ¿ya? Pero sigue siendo un diagrama. Eso ya lo puedo pasar a una cosa de este tipo, que ya los bloques están un poco físicamente ubicados, distribuidos en el espacio, ¿ya? Para que quede cuadradito como debería ser un chip.
¿Ya? En esta parte, fíjense que estas cositas de acá, los cores, son los que hacen el trabajo duro, ya los que hacen los cálculos. ¿Ya? Cada uno de esos puede quedar en una visión ultra simplificada, se vería como una cosa así. ¿Ya? Donde ya vamos definiendo qué es lo que va a hacer el core, cuáles van a ser sus componentes y cómo se van a conectar. ¿Ya? Esto sigue siendo alto nivel, porque fíjense que fíjense en esta parte de acá, que es lo que se llama la ALU, la unidad aritmética lógica, que es donde se realiza la mayor parte de los cálculos. ¿Ya? Y cada una de esas cosas las tenemos que diseñar también. Aquí lo vemos como una caja o como un símbolo, pero dentro uno puede venir así. ¿Ya? Tenemos la ALU acá. Y uno cuando la diseña, literalmente, o sea, como para ver cómo vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, llegamos a un esquemático como de ese tipo. ¿Ya? Eso está también bastante simplificado, pero fíjense que, bueno, dentro de la ALU hay compuertas lógicas y cada una de estas componentes también va a estar hecho con compuertas lógicas o otros elementos similares. ¿Ya? Ahora, cada una de esas compuertas lógicas están hechas de transistores. ¿Ya? Entonces, este es un símbolo que nos define una funcionalidad, pero no nos dice nada de cómo está hecho dentro. Hay infinitas formas de hacer esa compuerta lógica. Una forma sería con esto, que son arreglos de transistores del tipo CMOS. ¿Ya? Pero esto sigue siendo esquemático, es lo que nosotros hacemos en el papel. ¿Ya? Esto que está a la derecha, esta parte de aquí, es lo que se llama el layout, y este ya representa físicamente las combinaciones de metales y capas de separación que nos van a implementar esos transistores. ¿Ya? Esto es la parte física en sí. Fíjense que si uno viera solamente eso, parece como un Tetris, pero ni siquiera pensaría que hay transistores ahí. ¿Ya? Ahora, eso es una compuerta lógica. ¿Cómo se vería si las empezamos a mezclar? Se vería más o menos así. ¿Ya? Que eso corresponde a un sumador de 4 bits, extremadamente simple, prácticamente inútil para los estándares modernos, pero simplemente para que se hagan una idea de cómo se vería un circuito, si pusieran un microchip en un microscopio. De hecho, se vería así. ¿Ya? Después ese dibujo abstracto que teníamos, que partimos con esos cuadraditos con nombres, se vería más o menos así. Y si después si revelamos, sacamos los nombres o las etiquetas que tenemos, ese sería un microprocesador. ¿Ya? Que sería la visión a nivel transistores de un microprocesador. Ya que si uno ve eso, en realidad no tiene idea, no tendría idea de qué es lo que es, o qué está haciendo, o cuáles son las componentes. ¿Ya? Y todo eso, para estándares más o menos modernos, un procesador, un Core i7, está distribuido en un área de 122 milímetros cuadrados aproximado. O sea, todo eso está metido en 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, poniendo un poco de números, un procesador del tipo i7, como el que estábamos viendo ahí, contiene alrededor de 1.750 millones de transistores en un área de 1 centímetro por 1 centímetro aproximado. ¿Ya? Y eso usando tecnología de 14 nanómetros, que eso, bueno, lo vamos a mencionar después. Pero mientras más chica la tecnología, mejor. O sea, esos 14 nanómetros hoy en día son 10 nanómetros. Ya lo que implica que los chips pueden tener más transistores por unidad de área. ¿Ya? La tecnología de 5 nanómetros, que todavía está hecha, pero todavía es demasiado cara, pero se pueden hacer prototipos, se estima que va a dejar va a permitir integrar, fíjense que teníamos 1.750 millones ahora, y con esa tecnología podríamos llegar a tener 30.000 millones de transistores en la misma área, en el tamaño de una uña. ¿Ya? Si no me creen, bueno, ahí hay un par de links que pueden revisar después. Ahora esto convierte, sin lugar a dudas, en un microprocesador, en uno de los sistemas artificiales más complejos que hayan sido creados por humanos. ¿Ya?
Eso tampoco es un secreto, y si quieren leer un poco más de cómo ha sido esto posible, pueden chequear material sobre la ley de Moore. ¿Alguien le suena en qué consiste la ley de Moore? Que cada 2 años se duplica el número de transistores por procesador. Más o menos eso es, se dice cada 2 años, pero en realidad ha sido mejor que eso y ha sido como cada 18 meses. Es un poquito más fino que eso, pero esa es la idea. Hay harta formalidad más, pero les dejé un material asociado en pieza para los más interesados. El tema es que ese microchip Profe, necesitamos... se Profe, volvió la guerra. ¿Se volvió a cortar? ¿En serio? Sí, se la voy a queda tener que harta. llamar a DDR. Sí. Parece que me voy a tener que ir a la U a hacer clases para la hora. Pero se supone que tengo el plan más rápido. Bueno, terminemos, veamos cómo andamos ahora y de ahí hago los llamados correspondientes. Ok, alcancé a mencionar lo de la ley de Moore, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí quedó. Ya. Ok, ahora el tema es que estamos hablando de miles de millones de transistores que están metidos en un área. Ya. ¿Creen que sería posible hacer ese procesador si trabajara a nivel de transistores? Tengo miles de millones y tengo que arreglarlo de tal forma de que me funcione como un procesador. ¿Ya? Eso sería literalmente imposible. ¿Ya? Y justamente ahí es donde vienen estas capas de abstracción. ¿Ya? Donde vamos aumentando la complejidad y en cierta forma vamos generando cajitas mágicas que uno termina viendo más interesado en qué es lo que hacen, en cuál es su funcionalidad, en cómo... Profe dijo cajita y se murió. Oh, qué desesperante esta cuestión. Ya. Ok, estaba diciendo que No, eso Profe, de nuevo ¿no? se está cortando. Ya. Chuta, a ver. No, cable y todo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Yo trato de hablar. Bueno, una hora, Profe, no se entiende nada, ni incluso lo que dice ahora. chuta. ¿Profe? Ya. Ok, estamos hablando de las abstracciones nuevamente. Ya, como les decía, manejar ese nivel de complejidad como nivel de transistores no tendría ni un sentido al tratar de hacer un microprocesador. Y ahí es donde nos permiten estas cajitas que vamos usando, haciendo cajitas que esconden los detalles, que nos van permitiendo hacer bloques más complejos y más complejos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en este curso nos vamos a mover particularmente en esta parte de acá,
Yo trabajo en la parte de sistemas digitales y debo ser honesto que no me acuerdo de nada de cómo funciona un transistor. O sea, obviamente me acuerdo algo, pero no al nivel de cómo lo veían ustedes, por ejemplo. ¿Ya? O como lo saben los colegas de electrónica, que hacen los cursos de electrónica, que son especialistas a nivel de transistores. ¿Ya? Nosotros llegamos un rato en que vemos la compuerta lógica, que sabemos que está hecha de transistores, pero en realidad no nos interesa mucho porque lo único que vemos es unos y ceros. ¿Ya? De hecho, uno a cierto nivel ve unos y ceros y se olvida si eso es voltaje o corriente o de dónde viene. Simplemente ve un valor. ¿Ya? Y esa capa de abstracción me permite a mí seguir subiendo hacia arriba para hacer bloques lógicos sin tener que preocuparme de los detalles físicos de lo que pasa adentro. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la idea de las capas de abstracción. Ahora lo que les decía, todo eso es como una saga que está más o menos puesta en la parte de morado, donde en este curso de sistemas digitales básicos vamos a formalizar todos los conceptos de esas dos capas de ahí. ¿Ya? Probablemente lo más complejo que vamos a llegar a ver va a ser un sumador o una unidad aritmética y lógica, ya que es una parte, por ejemplo, de un microprocesador. ¿Ya? En el otro curso de laboratorio, que entre paréntesis es independiente de este, ya, así que no vamos a hablar mucho de eso acá, se ve un poquito más arriba donde ya se empiezan a implementar un poco de sistemas más complejos. ¿Ya? Pero si se dan cuenta hay harto overlap, en laboratorio se ven las partes más prácticas, en este curso se ven las partes más analíticas. Como les digo, los dos cursos son independientes y si bien yo igual también hago la parte de laboratorio, tratemos de separar las cosas porque no todos los que están aquí están en laboratorio. ¿Ya? Después de eso viene, a continuación en el próximo semestre, viene el curso de arquitectura de computadores o el O311, donde se usan estos fundamentos para subir un poco más en las capas y ya empezar a hablar a nivel de arquitectura de procesadores. En el curso de laboratorio que tienen después de ese, ya empiezan a jugar con las capas de más arriba, ¿ya? Donde usan un microprocesador y lo entienden y lo empiezan a usar en forma eficiente. ¿Ya? Y después vienen cursos de especialidad, ya electivos de posgrado, ¿ya? Donde se vuelven a repasar estos conceptos con un poco más de profundidad, que es el de diseño avanzado de sistemas digitales, y tienen el otro, que es un curso nuevo, relativamente nuevo, lleva como 2 años, que es el de circuitos integrados digitales, que ya viene dado a la fabricación de microchip, al diseño de microchip, más que fabricación. Y obviamente tienen otros cursos como sistemas operativos que también son electivos. Pero la idea de darle esta descripción era para que vieran que esto no es un tema aislado, sino que es, bueno, es relevante no solamente para los que van a seguir con la parte de computadores, sino que para todas las áreas. O sea, independiente de lo que vayan a hacer, algoritmos de control, algoritmos de procesamiento de imagen, algoritmos de electrónica de potencia, siempre va a haber lógica digital metida en el medio. ¿Ya? Entonces, entender bien cómo funciona es lo que les va a hacer la diferencia entre ustedes y un informático o un usuario común de la tecnología. Dicho eso, un par de cosas que vamos a ir viendo en orden más o menos cronológico, vamos a ir intercalando. Pero lo primero que vamos a ver va a ser generalizar los conceptos y vamos a aprender a contar de nuevo, ¿ya? Literalmente. Y es una de las cosas que siempre más les cuesta al principio. ¿Ya? Vamos a volver a la enseñanza básica y vamos a empezar a contar con los deditos. Y a revisar de por qué contamos de la forma que contamos. ¿Ya? ¿Han tenido en los cursos de matemáticas o en algún otro contexto, han trabajado con distintas bases numéricas? ¿Nadie? Sí, en introducción a ingeniería también tuvimos un poco sobre distintas bases numéricas. Ya, perfecto. En redes con binario. Ya, no es necesario en todo caso, es simplemente para ir tanteando, porque siempre son medios irregulares los backgrounds de cada uno. Ya, pero lo vamos a formalizar. Ya. Vamos a definir los fundamentos del mundo digital, todo lo que corresponde a señales, a bits y bytes,
y de dónde vienen esos nombres y qué significan. De cómo pasamos del mundo análogo al mundo digital y cómo usamos símbolos como unos y ceros para representar esos comportamientos. Vamos a tratar sobre álgebra booleana, ya que es la forma de manipular esos unos y ceros. Después, a partir de eso, nos vamos a pasar a compuertas lógicas, circuitos y sistemas combinacionales, que son los que son arreglos de compuertas lógicas para que sigan cierto comportamiento, que ya serían los esquemáticos de ese tipo. Después de eso vamos a pasar a circuitos y sistemas secuenciales, que son los que ya consisten en memoria. ¿Ya? Y una vez que veamos eso, deberíamos alcanzar a ver los bloques lógicos digitales, que son ya unidades más complejas, que están relacionadas con las tecnologías de fabricación de memoria, circuitos aritméticos. Y eso nos va a dar la base después para pasar a las partes de microprocesadores en los próximos cursos. ¿Ya? Pero poniendo un poquito más en contexto, aterrizando lo que estamos conversando, hasta ahora hemos hablado de computadores como motivación, simplemente poniendo lo más típico, un computador de escritorio, tarjeta, una Raspberry, un data center o un teléfono, que en el fondo todo eso están basados en microprocesadores. ¿Ya? Todos están basados en eso y también dijimos que estos eran justamente uno de los fabricaciones del humano más complejas que han habido y probablemente que vayan a haber. ¿Ya? Sin embargo, esto es demasiado complicado como para verlo en un curso introductorio, y en este caso vamos a irnos al otro extremo y vamos a basarnos en el concepto KISS, ¿ya? Que es un concepto informal que se menciona harto, pero no tiene nada que ver con la banda, que de hecho había un concierto en mayo que se suspendió, lamentablemente, pero tiene que ver con, o sea, es un acrónimo de mantenerlo simple y estúpido. ¿Ya? ¿Qué se hace? Esto, si bien es como un término informal, es bastante representativo de cómo se debería trabajar en sistemas digitales, que uno de los principios es siempre mantener las cosas simples. ¿Ya? Nunca irse con lo más complejo al tiro. Las soluciones más simples son las más elegantes. ¿Ya? Y vamos a cambiar nuestro concepto, de hecho, de sistema complejo, y vamos a ver cosas simples como un relojito digital, una calculadora, ¿ya? Ni siquiera científica, sino que de esas de contadores, una lavadora, ¿ya? Que el mismo display que tiene la lavadora acá ya es un sistema digital que se van a dar cuenta que es más complejo de lo que parece, o un semáforo. ¿Ya? El semáforo es el ejemplo clásico de este tipo de cursos porque es el que representa justamente todos los desafíos y todas las técnicas. Aplica básicamente todo lo que vamos a ver. ¿Ya? Y el tipo de cosas que vamos a ver, justamente tomando el semáforo como ejemplo, esto es bien, vamos a ver cosas aquí que mencionarlo rápido, cosas que vamos a ver, ¿ya? Así que si no entienden, no se preocupen. La idea es que les vaya causando curiosidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿Una consulta? ¿Perdón? ¿Una consulta? ¿Sí? ¿Los sistemas de PLC también están basados en lógica digital de este tipo? Absolutamente todos los sistemas de cómputo están basados en lógica digital. Un PLC es simplemente un computador que está optimizado para tareas de control. Ya. Eso, o sea, todo, por eso les digo, todo está basado en lógica digital. Todo lo que sea cómputo está basado en lógica digital. Un controlador para un ya. Profe, se cortó de nuevo. Sí, ahora me salió un mensaje por primera vez. Ya, había parado en todo caso a hablar justo porque me dice que... ¡Ay, qué desesperante esta cosa!
Ya. ¿Ahí se escucha? Que tengo un mensajito en el micrófono. ¿Se escucha bien? Ya, sorry por eso. Vamos a hacer lo posible por corregirlo en las próximas. Ya. Entonces partimos con un problema súper genérico que nos dice, por ejemplo, llega el alcalde de la ciudad y nos dice, oye, necesito que hagan un semáforo acá. ¿Ya? Ese es un tipo de especificación ultra simplificado que es lo que deberían aprender a tratar ustedes, donde viene un usuario con una necesidad y ni siquiera tiene una necesidad como decir, oye, necesito un semáforo, hazlo. ¿Ya? Y esa descripción vaga, ustedes las tienen que ir pasando a especificaciones un poco más formales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí empezamos a sistematizar el diseño, entonces hacemos una esquemita de las calles y vamos a decir, ok, tenemos 4 intersecciones, ¿ya? Y necesitamos las luces, que van a ser roja, amarilla y verde, y vamos a poner un sensor, ¿ya? Para que vaya cambiando dependiendo de si hay tráfico en una, le da verde a esa, y si no hay tráfico, le da verde al otro. ¿Ya? Un semáforo un poquito más óptimo que en vez que vaya cambiando cada 2 minutos. ¿Ya? Entonces ahí tienen una especificación que vamos a poner las luces, que vamos a poner el sensor. ¿Ya? Entonces lo que hicimos ahí fue pescar un problema de alto nivel que nos dijeron, haz un semáforo en esta esquina, y vamos pasándolos a especificaciones un poquito más aterrizadas, que en este caso serían luces y sensores. ¿Ya? Vamos profundizando en eso, cada vez más específico, entonces ya ahora le vamos a poner nombre a los sensores, ¿ya? Los cuales nos van a ir diciendo un valor 1 si es que hay tráfico, y un valor 0 si es que no detectan tráfico. Entonces, si no detectan tráfico, le damos la luz verde a la otra calle. ¿Ya? Y eso ya es algo, vamos aterrizándola a una cosa asible, digamos, ¿ya? No tan vaga. Eso lo vamos formatando de nuevo, y ahora ya tenemos las componentes que necesitamos, y ahora necesitamos definir la funcionalidad. Y ahí es donde aquí es donde empezamos a pelear con la abstracción. ¿Ya? Tenemos esa cajita mágica acá, llamar un controlador de semáforo, y esa cajita tiene entradas y salidas. ¿Ya? Obviamente necesitamos van a ser las entradas las entradas van a ser los sensores que nos dicen si hay tráfico o no hay tráfico, y las salidas van a ser las luces. ¿Ya? Y adicionalmente hay otras entradas que no las había definido nadie, pero que yo como diseñador del sistema sé que las necesito. Una sería un reloj, el que nos va a permitir contar cuánto tiempo hemos estado en cierto estado de las luces, y una señal de reset, que es la que nos va a permitir llevar el sistema a un estado conocido. Ya que quiere decir que cuando yo enchufo el semáforo por la primera vez, tengo que asegurarme de que siempre haya si hay un verde, el otro tiene que estar en rojo, y que no me toquen los dos verdes al mismo tiempo, que es algo que podría pasar. ¿Ya? Por eso es la necesidad de un reset. ¿Ya? Pero todavía estamos hablando ahí de cajita mágica, que todavía no hemos diseñado, pero ya sabemos cuáles van a ser sus entradas y salidas. Y ahí es donde viene la magia después. ¿Alguien está familiarizado con ese tipo de diagramas? ¿Lo vieron igual cursos básicos? ¿No? Ya, eso es lo que se llamaría una máquina de estados, o una representación de una máquina de estados, que es probablemente uno de los conceptos más importantes que vamos a ver en el curso. Ya, por si acaso todo este problema lo vamos a revisar de nuevo cuando hayamos visto los conceptos. Ya, pero esa máquina de estado es de hecho una representación matemática del comportamiento que debería tener el semáforo en función de entradas y salidas. ¿Ya? Entonces aquí definimos, esa máquina dice que cada 5 segundos el controlador va a chequear cuál es el estado de los sensores, y en base a eso va a determinar qué luz poner en verde y qué luz poner en rojo. ¿Ya? Ahora la gracia de esta máquina de estado es que es una representación formal que tiene una validez matemática, la cual nosotros podemos analizar
y verificar y obviamente después diseñar. Una vez que verificamos que esa máquina de estado está bien, simplemente la representamos en una tablita de este tipo, que es una tabla de verdad. Esta es exactamente la misma información que hay en la máquina de estado, solamente que esto nos permite analizarlo ya a nivel más, lo que decían recién de los mapas de Carnot. Y aquí es donde viene la magia o el arte de las cosas que vamos a aprender. Pescamos eso, obtenemos representaciones mínimas de la funcionalidad que estamos describiendo, llegamos a expresiones de este tipo. ¿Ya? Eso era para los cambios de estado, esto para los cambios de salida. Y una vez que tenemos eso, simplemente hacemos una representación física de un flip-flop, que es lo que permite controlar el tiempo de cuándo van a cambiar las cosas. Un controlador que nos permite definir hacia dónde tenemos que cambiar en el siguiente instante. Y un controlador que nos permite ver, o lógica combinacional, que nos permite definir a qué valor tienen que cambiar las luces. ¿Ya? Y ese sería nuestro controlador de semáforo, de acuerdo a las especificaciones que nos habían dado al principio. ¿Ya? Entonces pasamos de un problema completamente genérico de hazme un controlador de semáforo a tener esa representación de ahí, que es la que vamos a implementar y que efectivamente va a hacer el trabajo. Eso lo podemos, en cierta forma, simular y verificar que funciona. Lo que vemos ahí, un diagrama de tiempo, otro concepto súper importante que vamos a ver acá y que van a usarlo por el resto de su carrera. ¿Ya? Esto nos permite verificar que si el sistema realmente está haciendo lo que debería hacer. Después, si vamos, esto no lo vemos en el curso, pero sí más o menos en la parte del laboratorio, hacemos una implementación física del circuito, ¿ya? Para un prototipo, para verificarlo. Una vez que verificamos eso, obviamente eso no lo vamos a poner en ningún producto comercial, y podemos hacerlo ya en una forma más ordenada cuando sabemos que funciona. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra plaquita, esa la ponemos en el semáforo, le conectamos las luces, lo ponemos a andar y se hacen ricos y famosos y van a cobrar por su trabajo. ¿Ya? Porque tienen su semáforo instalado en la calle. ¿Ya? Entonces el proceso que vimos acá fue tomar una especificación abstracta. De nuevo, dijeron, oye, necesito un semáforo. Eso fue todo lo que nos dijeron. Y tuvimos que ir bajándola cada vez a más nivel, moviéndonos hacia adentro en la capa de abstracción para llegar a una representación física de esa especificación. ¿Ya? Entonces, el requerimiento para que esta cosa funcione, digamos, para que me paguen por un buen trabajo, es que tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, un semáforo debería pasar coordinadamente las luces, y algunos requerimientos mínimos es que, por ejemplo, nunca estén los dos verdes juntos. ¿Ya? Pero su función principal es que pueda controlar el tráfico, que regule el tráfico en las calles. ¿Ya? Eso es lo que se llama un requerimiento funcional. ¿Cuál es la función específica que tiene que hacer este dispositivo? ¿Ya? Y eso es lo mínimo que tiene que haber. Sin embargo, en la práctica hay un montón de criterios adicionales, ¿ya? Que tienen que ver con lo que se llaman los aspectos no funcionales o los extrafuncionales, que en este caso pueden ser que sea barato, porque vamos a instalar mucho, entonces no nos sirve si es demasiado caro. Tengo que asegurarme de que funcione las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Ya, no me interesa, no me sirve de nada un semáforo que esté fallando cada cierto rato y tenga que ir a resetearlo. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero hacerlo más inteligente, le puedo agregar capacidades de medición de tráfico y hacerlo que tome decisiones un poco más inteligentes que estar contando cada 5 segundos si hay autos o no hay autos. ¿Ya? Ahora eso es lo que se llaman requerimientos no funcionales o extrafuncionales porque van más allá de la función básica que tienen que realizar. Sin embargo, son extremadamente importantes. ¿Ya? Entonces, bueno, se me pasó ahí. ¿Qué pasaría si falla el semáforo? ¿Ya? Está súper claro ahí qué podría pasar si por alguna razón su semáforo ustedes pensaban que funcionaba,
pero empieza a tener fallos cada cierto tiempo. Claramente puede pasar accidentes con todas las consecuencias que pueden hacer, o se ve más feo de lo que estaba más baja resolución, pero eran casos de verdad que encontré por ahí de accidentes debido a semáforos, a fallas en semáforos. Ahora, aprovechando ese mismo ejemplo de los autitos, veamos un auto moderno y díganme si tienen alguna idea de cuántos computadores creen que hay dentro de un auto de hoy en día. ¿Algún estimado? 4. ¿4? ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Por qué 4? ¿Por qué parece un número razonable? ¿Se refiere con computadores en sí? Ahí está la clave. Cualquier cosa que haga cómputo digital. ¿Ya? Esa es una de las primeras cosas que se tiene que ir sacando de la cabeza cuando hablan de computador. No se refiere, o cuando hablemos nosotros de computador, no quiere decir que es algo con teclado y pantalla. Es cualquier cosa que haga cómputo. Por ejemplo, una radio reloj es un computador. Una calculadora o el display de la lavadora, como veíamos recién, también viene a ser un computador. El semáforo es un computador. Entonces, en este caso, dependería de la modernidad. Claro. Claro, entonces, ¿cuántos creen, en qué orden podríamos tener? O sea, el motor, la radio, ¿Ya? ahí hay dos al menos. Un Las luces controlador de para... luces puede que haya. Ya, todas esas cosas, claro, exactamente vienen a ser computadores. Y ahora que estamos hablando ya de los autos que vamos tendiendo al autónomo, obviamente se pueden hacer una idea de que cada vez vamos teniendo más computadores. ¿Ya? De hecho, es como que ahora es como que dicen, no, que falló el computador central del computador y se te cuesta, no sé, 5 millones de pesos, un tercio de lo que te costaba el auto. ¿Ya? Entonces uno se refiere al computador central como al que está a cargo de todo, pero en realidad hay un montón de computadores distribuidos. Por poner un número, al año 2009, digamos, eso ya hace 10 años atrás, cada vez uno se va poniendo más viejo y pierde la noción, pero eso fue hace como, para mí cualquier cosa después del 2000 es hace poco. Pero el 2009 ya son 10 años atrás, se contaba que un automóvil de clase media podía tener más de 70 o sobre 100 computadores distribuidos. Ahora cuando decimos computadores es todo tipo de sensor y cosas que se use para tomar decisiones un poco inteligentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tienen el sistema de control de velocidad crucero, el sistema de frenado automático, que ahora son totalmente electrónicos, cada uno de esos tiene un par de computadores. Por ejemplo, el sistema de frenado tiene, por lo menos tiene que tener 4, ¿ya? Que son 4 sensores para ver la velocidad de cada rueda. ¿Ya? Después todo eso son sensores que están mandando datos a un computador central que define si el auto si tiene que frenar o cómo tiene que frenar. ¿Ya? Esto era el año 2009, ¿no? Se decía que tenía, o sea, había más o menos, si uno ponía los cables que estaban conectando sus computadores, iban a ser más de 2 kilómetros y más de 100 millones de líneas de código en esos sensores. Y eso el año 2009 en un automóvil de gama media. Ya, obviamente, después si tenemos uno de gama alta con asientos reclinables y climatizador y espejos automáticos y todas esas cosas, vamos sumando, sumando, sumando. Hoy en día fácilmente un computador de gama alta debe tener más de 1000 computadores distribuidos dentro. ¿Ya? Por ejemplo, tomando el mismo sistema del semáforo y los accidentes que teníamos recién, ¿qué es lo que esperarían que, si tienen un accidente de ese tipo, como el choque que veíamos, qué es lo que esperarían que fuera lo que funcione, lo que no pueden negociar que pueda fallar? El airbag. El airbag. ¿Ya? O sea, ya fue inevitable porque fue culpa mía o porque fallaron los frenos, espero que por lo menos funcione el airbag. ¿Ya? Ahora el airbag es un sistema computacional que está con sensores y tiene un montón de cosas que tiene que tomar decisiones. Entonces, es también malo que el airbag
se abra en cualquier momento. O sea, no lo puedo dejar ultra sensible porque tiene que cumplir ciertas condiciones para detectar que sea un choque, porque si hay un choque en falso, digamos, y se abre, puede ser incluso más peligroso. ¿Ya? Entonces el sistema de airbag tiene que tomar una decisión sobre si abrir o no abrir el airbag en un rango de 15 a 30 milisegundos. ¿Ya? Es el rango de respuesta que tiene que tener. Si me paso un poquito en eso, ya no me sirve de nada. ¿Ya? Y eso para que vean más o menos lo que pasa. ¿Ya? Una centésima de segundo menos, o sea, más de retardo. Y tenemos ese tipo de consecuencias. ¿Ya? Y el airbag en sí es un sistema súper complejo, que es lo que se llama un sistema, lo que se llama un safety critical, o que son críticos en el contexto de que si fallan, ponen en riesgo la vida del usuario o el entorno, ¿ya? O un montón de daño económico. Y súper simplificado de nuevo, tenemos sensores de velocidad, tenemos que saber si está puesto o no está puesto el sensor, el cinturón de seguridad, perdón. Tenemos un sensor de colisión. ¿Ya? Todas esas cosas se comunican las manda al controlador, y el controlador, en base a esas mediciones, toma decisión si activar o no activar el airbag. ¿Ya? Y todo eso tiene que pasar, como decía, en el rango de máximo 30 milisegundos. ¿Ya? Entonces la única forma de lograr eso es utilizando dispositivos especializados, o sea, hardware especializado, como el que vamos a aprender a diseñar, para garantizar no solo que el airbag se abra, que es lo que esperamos, sino que se abra en las restricciones de tiempo que son requeridas. ¿Ya? O sea, legalmente, por ejemplo, en el tema de la sandía de recién, el airbag se abrió. Entonces puede no ser culpa del que diseñó el sistema, porque efectivamente se abrió. Que se abrió tarde es otra cosa. ¿Ya? Pero ahora se están haciendo tan críticos estos sistemas que obviamente está cambiando la concepción de cómo se diseñan. Y algo que les quiero remarcar acá, que por eso les quiero remarcar ahora para que después no se quejen, es que lo que estamos viendo no son solamente sistemitas que prenden y apagan luces, sino que vamos a ir viendo en una forma bastante light, pero para que le tomen la importancia, abstracciones formales y métodos que permiten hacer análisis matemático para verificar que un dispositivo va a funcionar como fue diseñado. En el caso del airbag, tenemos que asegurar de alguna forma que el sistema no solamente se va a abrir el airbag, sino que lo va a hacer dentro del rango de tiempo predeterminado bajo ciertas condiciones. O sea, garantizar que en el peor caso esto va a funcionar. Ya, probablemente no lleguemos tan al fondo de eso porque ese es otro curso, pero la idea es que vean las consecuencias de las cosas que van a aprender a diseñar, y que al final esto no es simplemente poner cables y que funciona, sino que hay que mostrarlo matemáticamente. Les digo esto ahora porque después nosotros vamos a trabajar con 1 y 0 y vamos a ver como reglas que se siguen, pero en realidad detrás de esas reglas hay un montón de matemáticas detrás, ¿ya? Y formalidades. Hay un montón nuevamente para ilustrar la importancia de esto, hay un montón de casos de estudios donde ya incluso se ha metido hasta la NASA en investigar, por ejemplo, una cadena de accidentes de automóviles que estaban determinando las causas, si se debían a falla de usuario o ya era una falla electrónica. Ya, en particular, por eso los dejé eso, pueden leer ustedes de cosas de este tipo. Este fue un caso bastante documentado, que fue con el cual se empezaron a dar cuenta de que, oye, mira, ya toda esta electrónica en los autos ya no es una cosa de juguete o de lujo, sino que estamos tomando decisiones críticas con ella y vamos a tener que analizarlas más en detalle. ¿Ya? Y ahí es donde se empezó a crear un montón de métodos formales y a tomarle la real importancia a estos sistemas digitales. De hecho, no sé si han visto las noticias, pero les saben lo de Boeing. Subieron un par de aviones que se cayeron en los últimos años y se dieron cuenta que hay unas fallas de software. ¿Ya? O sea, a ese nivel, que un pequeño bug de software hizo caer, no sé cuántos fueron, 3, 4 aviones en 2 años.
¿ya? Con todo lo que eso implica. Y ahora Boeing está de las cuerdas porque le han pillado y le han pillado más fallas de programación. ¿Ya? Entonces, para que les vaya cambiando la visión, cuando lo que vamos a estar viendo es cómo aprender a trasladar especificaciones vagas y genéricas a especificaciones formales que podemos analizar e implementar. ¿Ya? Y aquí les remarco esto. ¿Ya? El uso riguroso de herramientas, métodos y sentido común para obtener soluciones que sean factibles de hacer. ¿Ya? Aquí de nuevo les reitero, el demonio está en los detalles. ¿Ya? Y aquí voy en esto, en que un 0 no es lo mismo que 1. ¿Ya? Estamos trabajando en binario, o está bien o está mal. Entonces después, ténganlo en cuenta para las pruebas, que si me dicen, pero si me equivoqué solamente en un 0, que era un 1, bueno, eso es diferencia entre explotó o no explotó, murió alguien, no murió alguien. ¿Ya? A eso voy en la rigurosidad y en los pequeños detalles. ¿Ya? Un 1 o un 0 va a poder hacer totalmente la diferencia, no solamente entre bueno y malo, sino que entre vida o muerte. ¿Ya? De hecho, remarco esto porque directamente no vamos a ver nada de matemática, no van a ver integrales, no van a ver integrales triples, ni cálculos complejos, ni nada de eso. Va a ser casi todo sentido común, porque la matemática va a estar detrás. Recuerden las partes de abstracción. ¿Ya? No vamos a ver esos detalles, pero los pequeños detallitos, como que se me cambió un 0 por un 1, importan bastante. ¿Ya? Recuerden que vamos a trabajar con sistemas de ese tipo, no vamos a pasar a cosas complejas como superprocesadores, pero para mantenerlos motivados a eso se va. Eventualmente van a llegar a eso y pueden llegar a especializarse tanto como quieran, ¿ya? En los siguientes cursos. ¿Ya? Otra muestra de cómo un pequeño detalle puede cambiar completamente el funcionamiento de un sistema. Un puntito ahí le cambia totalmente el sentido de la oración. ¿Ya? Hay un ejemplo de cosas donde dicen casi, pero que quedó casi bien. ¿Ya? No es lo mismo a una cosa funcional a una cosa que quedó casi, pero que es realmente inútil. ¿Ya? Ejemplos de cosas, analogías que podrían hacerse cuando toman una decisión que no está bien justificada o fundamentada. Y haciendo un caso más realista, digamos. ¿Ya? ¿Alguien conoce a alguien del sur que reconozca qué es eso? Yo soy de Valdivia. El puente Caucao en Valdivia. ¿Y qué le pasó ahí? Muchas cosas, tuvieron muchos fallos. Fue un error de un solo cálculo. Ya, pero el fallo en sí, el general que se ve, es que le quedó una parte al revés. Esa es una diferencia entre un 0 y un 1. ¿Ya? ¿Qué implica? Que les van... Bueno, un ingeniero tomó mal una decisión, a lo mejor se tomó algo muy a la ligera, y simplemente porque le quedó una cosa dada vuelta, bueno, ahí tienen todo el drama que tuvieron que... Bueno, que todavía están. ¿Qué van a hacer con respecto a eso? ¿Y qué va a pasar con eso? De repente hoy hay que ver los temas legales, qué empresa fue, ya quién estuvo a cargo, quién validó el diseño, y este ingeniero de dónde salió. De la Santa María. ¿Y quién le enseñó? Y eventualmente uno como profesor tiene cierta responsabilidad en en enseñarles la importancia de esos detallitos. ¿Ya? Y sobre todo en esta área. Vamos a ver durante el curso voy a ir mencionando varios ejemplos de pequeños detallitos digitales que han generado dramas grandotes. ¿Ya? Ese igual fue por otro contexto en realidad, pero el edificio en Concepción, que se cayó para el terremoto, que no debería haberse caído, pero bueno, tenía relación con malas decisiones y también con hacer recortes, como tomarse cosas muy ligeras, como que, oye, ¿para qué vamos a hacer esto si nunca va a pasar? Bueno, ahí está
consecuencias. Ya. Y esto justamente es para que lo hagan como analogía, que es exactamente lo que van a hacer cuando ustedes diseñen un sistema que pueda ir en un auto o en un satélite o en un cohete. O simplemente tomar una decisión de control en un sistema de potencia donde pueden terminar electrocutando gente. Ya. Un poquito más relacionado con eso, hay un videito ahí, les dejé el link, del que siempre se usa de ejemplo, el Ariane 5, que era un cohete que se supone que iba a ir a la estación espacial, y por un pequeño error de cálculo en un procesador, vean las consecuencias de lo que pasaba. Por suerte no murió gente, pero sí un par de cientos de millones de dólares a la basura. Ya. Entonces ahora eso ya nos vamos a simplemente a lo que vamos a ver en términos de display de la lavadora o cositas súper simples como control de un semáforo, que es representativo de cosas que van a diseñar y que van a ir en todo tipo de dispositivos que van desde aviones, brazos robóticos, automóviles, sistemas de distribución de potencia, etc. ¿Ya? O sea, todo esto va, no hay escape. Es como que lo que les decía recién cuando me preguntaban del PLC si también era digital, básicamente todo es digital ahora. Y por eso también les había encargado que vieran le había mandado un correo para que vieran el documental, el de Joy of Data, porque en cierta forma refleja eso. O sea, no hay escape. Todo, básicamente el manejo de información que se usa para tomar decisiones, está dominada por la tecnología digital hoy en día. ¿Ya? ¿A alguien le suena esa película que también es bastante vieja? ¿Alguien sabe cuál era? Matrix. La primera, la original. La única que buena. deberían haber hecho. Ya. Pero venía en el sentido de que cuando Neo llegaba al final y ya podía básicamente ver a nivel de bits cómo funcionaba el mundo. En cierta forma eso es lo que deberían aprender a ver con un poco de práctica y a medida que vayan asimilando los conceptos. Deberían ver el mundo de una forma distinta y obviamente sin tanta ciencia ficción. Eso lo vamos a ver nosotros así y lo vamos a ver como señales digitales. ¿Ya? Son los diagramas de tiempo y los diagramas lógicos. No es nada de ciencia ficción, pero de poco a poco espero que sea uno de los objetivos, que empiecen a ver una cadena de bits y efectivamente ir pensando en lo que está haciendo el computador por dentro. ¿Ya? Esa es la magia de la abstracción. ¿Ya? Como tareas, si es que no lo han hecho, vean el documental de Joy of Data, es una horita nomás que va a ser bien invertida. Si no entienden todo, bueno, no importa, hay cosas que vamos a ir viendo, sobre todo en la mitad del documental se habla harto de varias cosas, de cómo la tecnología digital ha habilitado todo lo que viene de lo que estamos viendo hoy en día del manejo de la información, el Big Data, inteligencia artificial. Ya, véanlo porque en cierta forma vamos a ir haciendo referencias como para acelerar un poco el paso de contenidos, sobre todo en el contexto histórico. Ya, así que de aquí a la próxima clase, por favor revísenlo. Hay un par de documentos aquí que les dije también, que si quieren lo revisan, pero tienen que ver con la importancia de los casos de estudio que les mencionaba recién, de los efectos de los sistemas digitales en los automóviles modernos y cómo eso empezó a cambiar un poco el panorama de cómo veíamos y cómo diseñábamos estos sistemas. Y también un par de cosas, no solamente de autos, sino que están ya relacionados con cosas como los satélites y cosas, dispositivos espaciales, digamos. ¿Ya? Dicho eso, bienvenidos al curso. Esto era como una pincelada, más que nada como motivacional para incentivarlos a que, o darle un contexto de para qué sirve todo lo que vamos a ver. Y ya a partir de la próxima clase ya empezamos a ver detalles ya de contenido. Vamos a partir con bases numéricas. ¿Ya? Así que si quieren, siempre va a ayudar a que lo vayan repasando un poco antes. Vean cómo se trabajan distintas bases numéricas. De ahí vamos a ver eso como general. Vamos a pasar a representación binaria.
y a partir de eso ya nos vamos con unos y ceros por un tubo. ¿Qué hora es? Bueno, eso era por hoy día. No, está casi justo la hora. Disculpen por los percances. Voy a tratar de hacer los ajustes. Puede, efectivamente, como dijeron, puede que sea el micrófono. Voy a buscar el micrófono que tengo en la U, si es que me dejan entrar. Pero ya espero que para la próxima clase funcione un poco mejor esta cosa. ¿El profe esto lo va a subir o no? Sí, como por si Sí, acaso. de hecho, sí. ¿Al Piazza o al aula? Está, ya, eso igual aprovechar. Normal, nos han dicho que usemos Aula, pero la verdad es que no he tenido buena experiencia con Aula. Y Piazza lo hemos estado usando por años y ha tenido buen feedback, de hecho, de sus propios compañeros. Ya, de hecho, las slides están arriba y el video, como sea que haya quedado, les voy a dejar un link ahí mismo para que lo vayan accediendo. Los Profe. PPT están en resources, ¿cierto? Sí, sí. Ahí voy a ir subiéndolas. Normalmente las subo un poco antes o después de la clase porque siempre las voy renovando. ¿Ya? Así que apenas termine la clase o un poquito antes van a estar disponibles ahí mismo. Profe, ¿Sí? ¿aló? ¿Sí? ¿Sí escucho? ¿Hay algún libro guía? Sí. Ay, eso lo voy a poner después. Déjenme. Sí, buena pregunta. Ese de acá. ¿Ya? El Harrison Ya, y ese hay un PDF. está en la biblioteca y de hecho lo vi y tienen como una versión de estas que se pueden ver online. No es PDF porque lo tienen que ver online. Pero bueno, pueden Ya, buscar ustedes. Si hay ya. PDF, ustedes búsquenlo. ¿Ya? Ahora es importante decir que ese libro guía como que yo uso porque me agrada más, tiene un tono, es más moderno. Pero en realidad, y Se quiero la ser dio como feo, más. profe. ¿Se fue de nuevo al audio? Sí. Sí, Ya. bueno. Ah. Bueno, pero ese libro es el que vamos a usar, pero les decía que no es fácil de encontrar, pero De nuevo. Parece como cuando habla del libro. parece que no le gusta que hable de libro. Ya. Bueno, les dejo el mensaje en el chat entonces, pero ese libro es el que tienen que buscar. Hay dos versiones. Hay uno que tiene una tapa verde y uno que tiene una tapa negra. El que tiene la tapa negra es más nuevo, pero en particular para los contenidos de este curso no hay diferencia. Viene para los contenidos del curso que viene después, de la arquitectura, ahí sí hay diferencia. Pero la que encuentren les va a servir. ¿Algo más? Profe, una consulta, Ujú. pero así es un poco fuera del tema. ¿Sí? Recién que estábamos hablando de los semáforos, ¿sirven de algo los botones amarillos? Sí. O sea, lo de peatones. Sí, eso mismo. Ya, mira, yo tenía exactamente la misma duda siempre, pero después lo que te puedo decir que en el extranjero sí, sirven harto. No sé, Se cortó desde que dijo en el extranjero. ya, pero sí sirven. O sea, aquí en Chile nunca he visto que funcionen, pero afuera sí. Y se ve que- pero deberían ser.
Profe, ya no se entiende nada. Ya. Ah, parece que es cuando habla alguien. Ya, sorry por eso, voy a hacer lo posible por investigar qué pasó, porque he tenido un montón de reuniones y no había fallado la cosa. Em, Igual ¿algún puede otro? ser por la cantidad de gente conectada, no sé. Sí, eso puede ser, pero no debería, porque hemos tenido reuniones hartas. Por eso también paré el video y todo. Bueno, déjenme tratar de corregir eso. ¿Algo más? ¿No más comentarios? Ok, entonces, de nuevo, disculpas por las pifias. Vamos a tratar de corregirlo. Nos estaríamos viendo el jueves. Ya, si pueden, vayan avanzando en los contenidos, revisen por lo menos forma general cómo funcionan las bases numéricas. Ya. Sí, profe, una consulta. ¿Sí? ¿Sirve el material que está en la página de esta asignatura? ¿En qué página? O sea, si busco los sistemas digitales de la USM, me manda una página Ah, parece que que esa tiene es materia. vieja. Parece que es vieja. O sea, por lo menos yo no he hecho ninguna página. Pero sí, o sea, los contenidos son súper genéricos. Lo que puede Ya, cambiar un poco el tono y el detalle con el que los vemos. Sí, pero les sirve. Pero si pueden conseguir el libro o guía, mejor. Nada más. Ok, chicos, chicas. De nuevo, disculpas. Vamos a tratar de corregir todo esto. Les dejo un link con la clase grabada, accidentada y todo, pero bueno, vamos evolucionando. ¿Si alguien iba a preguntar algo? Sí, hablo sobre las evaluaciones o cómo vamos a evaluar el curso. No, todavía no. Estamos Ah, viéndolo porque de cierta forma hay que adaptarse un poco al contenido. Normalmente eran claro. 3 certámenes. Nunca pudimos hacer los 3 certámenes porque desde que llegué siempre ha habido paro extendido el primer semestre. ¿Ya? Pero eso se lo voy a definir de aquí a esta la otra semana. ¿Ya? Ahí vamos a ver todos los detalles administrativos. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Cualquier cosa en todo caso me pueden escribir usen Piazza o el correo por ahora, pero después Piazza va a ser lo oficial. Y ahí siempre pueden mandar las dudas, reclamos, comentarios o lo que sea. Por si acaso que funciona como foro, que no sea solamente ustedes preguntándome a mí, sino que ustedes también pueden comunicarse por medio de eso. Pueden usarlo anónimo si no quieren poner sus nombres. ¿Ya? Eso por ahora. De nuevo, que estén bien. Bienvenidos al curso. Y nos estamos viendo el jueves. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Esté bien. ya, profe.